Y bueno, regresamos a las 8:45 después de una candente conversación con los transportistas. Ahora nos vamos a trasladar a otra candente conversación, pero con los congresistas. Y la pregunta que lanzamos es, ¿cómo podemos evitar, nosotros como sociedad civil, que el Congreso sea un Wall Street guatemalteco? Es la gran interrogante, un tema muy preocupante para el cual tenemos a Marvin Flores de Acción Ciudadana. Muy buenas noches, Marvin, y bienvenido nuevamente. Alejandro Quintero del Movimiento Cívico Nacional. Interesante porque estaba leyendo algunos mediciones que Alejandro me hizo llegar sobre algunos diputados que están incumpliendo con sus obligaciones, ya que entiendo que el Movimiento Cívico Nacional los está monitoreando. Y vemos, por ejemplo, que 35 diputados han tenido una asistencia abajo del 61 puntos. Esto significa que han faltado a 326 votaciones. No están llegando. ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso? Ustedes como sociedad civil los están monitoreando, pero ¿realmente esto es efectivo, Alejandro? Bueno, les va calando poco a poco. Realmente es preocupante ver cómo hay un desinterés total en muchos diputados de hacer avanzar la agenda legislativa, de hacer cambios positivos para el país, de generar cuestiones allá adentro. Vemos como en las últimas semanas apenas han sesionado, las sesiones empiezan con 2-3 horas de atraso, apenas se tocan 2-3 temas, no hay modo que se agote la agenda legislativa. De hecho, la sesión ordinaria número 24, que es la que está actualmente agendada, empezó el 7 de agosto. O sea, desde el 7 de agosto se mantiene una misma agenda sobre la que han metido otras pequeñas agendas como para irla alargando. Y lo triste es que adentro de estas sesiones y fuera de ellas van quedando temas pendientes, como la ley contra la corrupción, que quedó suspendida a medio camino para tocar otros temas, o leyes tan importantes como la ley orgánica del presupuesto, que es donde debería de quedar normada la prohibición de las ONGs para ejecutar obra pública y no en la ley del presupuesto de cada año, ¿verdad? Cosas que son pilares fundamentales para nuestro país están fuera de la discusión legislativa por pura falta de interés. Incluso ahora es interesante como cuando el presidente del Congreso estuvo de viaje hace unos días, no hubo sesiones. Y no se entiende el porqué de eso, porque la ley permite que cualquiera de los vicepresidentes en su orden pues continúe avanzando. De hecho, el quórum requiere el presidente o un vicepresidente y 2 secretarios para poder dar inicio a las sesiones, y la agenda para si no está el presidente. Las sesiones inician aunque ya haya quórum cuando el presidente lo indica, y a esto hay que darle cara vuelta, hay que poner los pies en la tierra y empezar a trabajar allá adentro. Ahora, Marvin, con todo este desorden que uno puede ver en el legislativo, uno en cualquier lugar donde uno trabaja, uno falta y no hay excusa, pues va para afuera, despedido. Pero aquí, o sea, hay un desorden, no se respeta la ley orgánica interna del Congreso. O sea, ¿hasta cuándo vamos a permitir esto? O sea, pareciera que también la sociedad tenemos nuestra cuota de responsabilidad porque dejamos que esto campee así por así. Bueno, yo diría que es un desorden bien planificado, es decir, el desorden es aparente. A lo interno yo no creo que haya un desorden tal. El hecho de no haber sesionado cuando el presidente andaba de viaje era un hecho pensado. El hecho de que fallara el tablero electrónico, que nunca ha fallado en otras instancias o en este año, en el momento de la votación clave por mayoría de la ley penal contra el enriquecimiento ilícito, también es un tema planificado. El hecho que hayan habido 105 diputados y salen 3, si se faltaron 4 votos para que la ley se aprobara, eso es algo planificado. El hecho que ayer no hayan asistido 10 jefes de bloque a la sesión de jefes de bloque, también es un hecho planificado. Yo no creo que haya desorden, sino más bien creo que es manejo del quórum, manejo de la agenda, en aras de retrasar leyes fundamentales para el país, las que mencionaba Alejandro, pero también la ley electoral y de partidos políticos, las reformas a esa ley que es clave para sanear la clase política corrupta y tradicional que tenemos actualmente en el país. Y ahora se une a esa discusión la ley orgánica del presupuesto, la ley anual de presupuesto para el año 2013,
que nuestra petición, al igual que lo ha hecho el MCN y el ICEFI, es que no se apruebe ese presupuesto de 66.000 millones proyectado para el otro año, si no se aprueban primero las leyes de transparencia y de lucha contra la corrupción, que hay 7 iniciativas metidas en el Congreso, muchas de ellas por parte del mismo Ejecutivo, y que ni siquiera la bancada del propio Partido Patriota las aprueba o las apoya. Y en este sentido, Marvin, yo quisiera ir un poquito en la línea que tú mencionas. En el monitoreo que tengo del Movimiento Cívico Nacional, por ejemplo, se habla de la inconsistencia de los diputados. Es evidente que aquí no hay desorden, aquí lo que hay es una planificación para boicotear proyectos, para boicotear leyes. Se habla, por ejemplo, que de algunos diputados que están presentes al inicio de la sesión, pero que rápidamente abandonan el hemiciclo. De otros más que llegan al hemiciclo cuando ya inició la sesión, que no son puntuales y que al final de cuentas no están presentes. Y se habla que es, por ejemplo, en esta medición, Salvador Valdizón de líder, Carlos Nájera, diputado independiente, Edwin Armando Martínez de líder y otros más encabezados por líder, el que están creando este caos organizado adentro del Congreso. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer como sociedad civil, todos quienes están detrás de esta pantalla, para poder controlar a estos diputados? Ya tenemos un monitoreo que nos está dando el movimiento cívico. ¿Cómo los controlamos? ¿Cómo hacemos para que este Congreso funcione? Bueno, es un tema bien complicado porque hay que ver que aquí el problema no es la institución como tal, el Congreso evidentemente, eso no es el problema acá es quienes llegan a esa institución. Es decir, aquí el problema real, lo que se está evidenciando en el Congreso actual y como en muchos otros también, y recuerden ustedes, esto no es nuevo, recuerden ustedes el proceso de depuración después del Serranazo, por ejemplo. Eso no es nuevo. Lo que se refleja en el Congreso es la esencia de la clase política que llega a los puestos de poder, en este caso al Congreso, a través de los partidos políticos. Es decir, aquí el problema real y de fondo es el sistema de partidos políticos, que todos sabemos cuáles son sus principales problemas: la poca representatividad, el financiamiento privado, el poco control. Es decir, eso es lo que se está manifestando. Controlar eso, hay que pasar por una reforma electoral primero, y controlar a la actual legislatura, que evidentemente ya están electos, creo que es únicamente a través de la presión popular. Lo ha hecho el MCN, lo hemos hecho en Acción Ciudadana, pero hacen falta voces, hacen falta gargantas y hacen falta manos y brazos que presionen a este Congreso. Y algo importante con el monitoreo que hace en este caso el MCN es tener presente esos monitoreos para las próximas elecciones. Creo que no se vale que se hereden curules, por ejemplo, en el caso de San Marcos, que vimos el caso lamentable hoy en un titular de un medio de comunicación escrito, en el que prácticamente son aristocracias que se heredan el saqueo del Estado. Eso no puede seguir así, y tampoco se puede seguir permitiendo reelegir a un mismo diputado por quinta vez